Saludos, saludos a todos. Estamos una vez más en nuestro programa. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica. Muchas gracias a todos aquellos que se están conectando y todos aquellos que van a ver este programa por diferido. El día de hoy vamos a estar tocando un tema interesante, un tema que hemos escuchado acerca del contexto bíblico, realmente qué es lo que significa estudiar la Biblia y reconocer el contexto, qué significa contexto bíblico, cuál contexto bíblico tenemos que interpretar la escritura. Entonces esa va a ser el tema y vamos a tocar algunas cuestiones que probablemente nos incomoden, porque todos interpretamos según nuestros ojos hermenéuticos denominacionales, pero realmente, ¿cuál es el contexto en el cual debe de ser interpretado la Biblia? Lo veremos en el siguiente video. Entonces voy a compartir pantalla, traigo una presentación para ustedes. Y vamos a estar hablando acerca de la interpretación bíblica en su contexto. Vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar. ¿Qué es el contexto? ¿O qué contexto nosotros tenemos que interpretar las escrituras? Cualquiera de nosotros que hemos tomado algún curso de hermenéutica, algún curso de homilética, uno de los pasos importantes que se nos mencionan y se nos ha enseñado es interpretar el texto en su contexto. Y parece cliché, pero muchas veces se ha dicho de que un texto fuera de contexto es solamente un pretexto. Pero realmente, ¿cuál es el contexto en el cual nosotros debemos de interpretar la Biblia? Vamos a aprender también acerca de un fenómeno en la hermenéutica. ¿Qué sucede porque interpretamos bajo el contexto de nuestros ojos denominacionales? Y queremos ver en el texto lo que nosotros creemos, aunque utilicemos el contexto. Dice, cualquier interesado en el estudio de la Biblia, desde el nuevo creyente hasta el erudito bíblico, ha escuchado y tal vez incluso dicho que si quieres interpretar correctamente la Biblia, tienes que interpretar el contexto. Esto es lo interesante de esta ocasión. Pero, ¿qué significa eso? Dicho de otra manera, ¿de qué contexto estamos hablando? Recordemos de que la Biblia se escribió en un tiempo, en una cultura y en un mundo muy diferente a los cuales nosotros estamos hoy en día. Y eso, en algunas ocasiones, demuestra que nosotros queremos ver ese texto bajo nuestro propio contexto. Por eso hay algunos errores hermenéuticos por ahí, falacias exegéticas, que en muchas ocasiones suele suceder porque no interpretamos bajo el contexto bíblico. Entonces vamos a ver qué tipos de contextos vamos a encontrar en la Biblia. Tenemos el contexto histórico, el contexto cultural y el contexto literario. ¿Qué es el contexto histórico? Dice de que sitúa un pasaje en un periodo de tiempo específico con el telón de fondo de ciertos eventos. Entonces eso quiere decir el contexto histórico. Y esto lo podemos ver en los evangelios. Los evangelios fueron escritos mucho tiempo después de lo que nos narra el texto, y en algunas ocasiones el autor bíblico trata problemas que estaban sucediendo en la época en que estaba redactando el evangelio, y por eso encontramos algunas situaciones que probablemente no hayan sucedido en la época de Jesús, pero sí que hayan sucedido en la época en el que el escritor de los evangelios estaba viviendo. Entonces tenemos que considerar también el contexto histórico. Realmente esto entra en el estudio crítico también, en lo que es el estudio crítico de las fuentes y de redacción. Tenemos el contexto cultural. Nos dice de que el contexto cultural se refiere a la forma en que la gente vivía y cómo pensaban acerca de sus vidas y sus mundos o su mundo. Y esto es algo interesante. Hace días estábamos platicando acerca de cómo malinterpretamos el texto bíblico,
porque no solamente lo leemos bajo nuestro contexto denominacional, sino también bajo el contexto de un cristiano del siglo XXI, y no como los escritores tuvieron la intención de redactar o dar a entender lo que es el texto bíblico. Vamos a analizar unos pequeños ejemplos acerca del contexto cultural, y que en muchas ocasiones también es importante reconocer y conocer algunas cuestiones culturales para poder interpretar la Biblia. Entonces tenemos esta que a mí me parece una que en algunas ocasiones sacamos de contexto, y tristemente en algunas iglesias lo toman de manera literal, que dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Deuteronomio 22:5. Entonces, este texto es muy común escucharlos en algunas predicaciones de algunos pastores o algunas personas que realmente citan esto para poder desarrollar algunos dogmas, creencias, tradiciones que no se sostienen bíblicamente, pero que fácilmente se puede interpretar como, pues está prohibido de que la mujer use pantalón. No sé si han escuchado ese pequeño argumento, y citan este texto de Deuteronomio acerca de la mujer no vestirá de hombre. Pero sin embargo, si nos vamos al contexto cultural de la época, las mujeres israelitas no se vestían con pantalón, no existía ni siquiera esa forma de vestir. Sin embargo, nosotros queremos traer este argumento para poder desarrollar algunas falacias dogmáticas y denominacionales. Yo creo que esto se ve más que nada en las líneas carismáticas en cuanto a la prohibición del uso del pantalón en las mujeres y el uso del vestido, ¿no? Hasta 4 metros hacia abajo, casi los vestidos. Entonces, este es un ejemplo de cómo algunos textos que los sacamos fuera del contexto cultural entorpece lo que es la interpretación bíblica. Entonces tenemos otro también interesante que vamos a comentar también. Dice, hablando de la mujer: pero se salvará engendrando hijos. Este es un texto un poco oscuro, un poco polémico, y algunas personas predican acerca de que la mujer debe de concebir para realmente ser considerada una mujer, y con eso pueda ganarse lo que es su salvación. Entonces, este texto fuera del contexto cultural podemos utilizarlo de una mal manera, o sea, utilizarlo de mal manera en algunos sectores cristianos evangélicos, y nosotros queremos ver lo que no. En el contexto cultural, en la época en que se estaba redactando esto, los estudiosos del texto bíblico asumen de que Pablo se estaba haciendo referencia a algunos textos probablemente que no sean bíblicos, sino extrabíblicos, de literatura helenística, donde la virtud de la mujer no es que engendre hijos, sino una buena conducta. Entonces aquí estamos viendo la importancia que tiene el conocer lo que es el contexto cultural en el texto bíblico. Estos textos son realmente en algunas ocasiones polémicos, pero los citamos fuera de su contexto. Entonces vamos a continuar y luego analizaremos el último ejemplo. Dice: el contexto literario se centra en cómo una pieza dada de literatura bíblica se ajusta o no a cómo se escribía el mismo tipo de literatura durante los tiempos bíblicos. El contexto literario dice que se centra en
en cómo una pieza dada de literatura bíblica se ajusta o no a cómo se escribía el mismo tipo de literatura durante los tiempos bíblicos. Y esto es también algo interesante también acerca del contexto literario, qué es lo que estamos leyendo. Realmente cuando revisamos la literatura profética, nos están hablando esos textos de profecía. A Moisés se le llama profeta, a Abraham se le llama profeta, pero en ningún momento tenemos evidencia de que realmente hayan profetizado algo. La profecía y la escatología también en algunas ocasiones no podemos separar esos dos conceptos literarios. También la apocalíptica. Cuando leemos apocalíptica, asumimos de que es literatura profética. Pero por lo general, la literatura apocalíptica fue un género muy importante que surgió en el periodo intertestamentario y que sirvió de base para el desarrollo de otras literaturas de este tipo, pero que en algún momento no pretendía hablarnos del futuro. Y yo sé que esto incomoda, principalmente las líneas escatológicas marcadas que tenemos denominacionalmente, pero realmente la apocalíptica no fue escrito para el futuro, fue escrito para un pueblo que estaba pasando por situaciones interesantes o situaciones difíciles en el transcurso de la historia de la salvación. Tenemos, por ejemplo, ¿cómo es que surge la literatura apocalíptica? Surge en ese periodo en el cual hubo un gran problema en la época de Antíoco IV Epifanes, las revueltas judías que dieron origen a múltiples literaturas de tipo apocalípticas, con simbolismos centrados a no herir también lo que es la política del Estado y el gobierno, que en esos momentos los judíos eran gobernados por imperios extranjeros. Entonces elaboran este tipo de literatura para hablar en código, y por eso tenemos muchos simbolismos, pero tristemente hemos combinado la apocalíptica, la escatología y la profecía, cuando en realidad la literatura apocalíptica no fue escrita para profetizar el futuro, sino para dar consuelo a las personas, en este caso el pueblo de Dios, que está pasando por situaciones complicadas y difíciles. Esto lo tenemos en las varias literaturas apocalípticas en la época intertestamentaria, y tenemos también una en la época del Nuevo Testamento, el famoso Apocalipsis de Juan. Y esto ha llevado a tener el Apocalipsis que tenemos en el Nuevo Testamento como un tratado para el futuro. Pero sigue la misma línea literaria, contexto literario de su época, las persecuciones de los primeros judio-cristianos, y en los cuales también fue redactado el Apocalipsis de Juan, sea quien sea que haya escrito el Apocalipsis de Juan, tratando de dar esperanza a un pueblo que era perseguido. Entonces tenemos que también de conocer un poco el contexto literario del texto bíblico. Y esta es un ejemplo claro de lo que en algunas ocasiones nosotros no consideramos el contexto literario. Entonces acabamos de ver el contexto histórico, el contexto cultural y el contexto literario. Pero ¿cuál es el verdadero contexto de la Biblia? Y aquí vamos a hablar un poquito acerca de un fenómeno que ocurre al interpretar la Biblia. ¿Realmente estamos interpretando la Biblia de forma correcta? Tenemos múltiples libros de hermenéutica, tenemos múltiples libros de exégesis, pero todos esos libros, todos esos tratados, todos esos manuales interpretan a la luz de nuestra creencia, en este caso cristiana. Por eso ocurre el fenómeno hermenéutico. ¿Cómo es posible de que usando las mismas
piezas hermenéuticas o los mismos pasos hermenéuticos, un pentecostés, un católico y un anglicano lleguen a conclusiones diferentes. ¿Por qué sucede ese fenómeno? Y al final de cuentas siguen los mismos pasos y probablemente hasta hayan estudiado el mismo libro de hermenéutica. ¿Por qué sucede ese fenómeno? Porque estamos acondicionados a interpretar según nuestros lentes denominacionales y con las creencias que nosotros ya tenemos acerca del texto bíblico. Entonces tenemos tres interpretaciones diferentes a pesar de que se hayan llevado los mismos pasos de la hermenéutica. Está la exégesis, que nos dice que la exégesis es encontrar la idea original del autor por medio de los pasos de la hermenéutica y posteriormente contextualizar nuestra investigación, nuestra exégesis, nuestra hermenéutica, lo que ese mensaje diría hoy para el creyente. Pero sin embargo, como les he comentado, hermenéuticamente existe ese fenómeno y eso es porque nosotros leemos bajo nuestros propios contextos. Vamos a leer un poquito esto. Dice: como cristianos, ya sea consciente o inconscientemente, y yo creo que esto es lo que nos pasa a muchos de nosotros, que nosotros ya tenemos una carga teológica, una carga denominacional. Principalmente esto es más visible en hermanos o personas que han vivido toda su vida en el evangelio, en el cristianismo, y ellos automáticamente tienen una forma de interpretar la Biblia a pesar de que sigan los pasos de la hermenéutica, y en algunas ocasiones hay cierto sesgo en su interpretación porque creen que su interpretación es la única correcta. Y cuando leen algún comentario que tiene otra interpretación, el que está en error es el comentario y no eres tú. Entonces esto es interesante y está muy marcado a aquellos que han vivido en un lugar cristiano o denominacional. De forma inconsciente, dice: hemos sido entrenados para pensar que la historia del cristianismo es el verdadero contexto para interpretar la Biblia. Y esto es algo interesante y algo también para analizar en estos momentos. ¿Cómo es que en la historia de la hermenéutica también se nos ha enseñado de que existe una llave hermenéutica que es ver a Jesús en toda la Biblia? En algunos libros está muy marcado esto, de que la llave de la interpretación tiene que ser cristocéntrica. Y ahí empieza ya este desarrollo de creencias de que podemos ver al personaje de Jesús en la Biblia hebrea. Pero como quiero citar a José Luis Saicre, un especialista en la Biblia hebrea en el Antiguo Testamento, que dice de que hay muy pocas referencias realmente al personaje de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Y esto por qué sucede? Porque estamos acondicionados a interpretar de forma cristocéntrica a nivel teológico, pero nosotros le estamos restando lo que realmente quería decir el texto bíblico. Y esto es interesante, porque esto lo aprendimos principalmente en la historia de la iglesia. Los primeros teólogos, Pablo, uno de los primeros teólogos, fue cristocéntrico. Los escritores de los evangelios fueron cristocéntricos, recordando de que ellos trataban de demostrar de que Jesús era el Mesías, y entonces sus textos tienen esa connotación para poder demostrar de que la Biblia hebrea hablaba de Jesús, y eso es a nivel teológico, lo podemos aceptar. Pero sin embargo, realmente la verdadera intención del autor es la verdadera exégesis, y es lo que nosotros tenemos que partir a la hora de interpretar el texto bíblico. Y yo sé que esto incomoda porque se nos ha enseñado a leer el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea,
con lentes denominacionales y cristológicas. Y hablando de esta situación acerca de cómo la historia del cristianismo también tuvo cierta culpa en cuanto a la manera en que nosotros interpretamos estos textos, recordando a los primeros teólogos de la iglesia, los primeros padres de la iglesia, que ellos interpretaban el texto bíblico de manera cristocéntrica, en algunas ocasiones de forma alegórica. A veces condenamos a los padres de la iglesia por esa interpretación alegórica al texto bíblico, cuando no nos damos cuenta de que su historia de los padres de la iglesia nos puso los lentes para poder comprender la Biblia hebrea erróneamente, claro que erróneamente, recordando el contexto de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia trataban de demostrar también la importancia de Jesús o del Cristo como el Mesías, el Hijo de Dios, en un contexto de una iglesia naciente, con diferentes líneas también de pensamientos. Combatieron la herejía y por lo tanto ellos utilizaban ese método cristocéntrico para poder interpretar la Biblia, a pesar de que no tenía nada que ver el texto bíblico. Ellos hacían de que el texto tuviera el fin hablar de Jesús, y esto lo podemos ver en varios textos patrísticos. Y de hecho algunos autores dicen de que los padres de la iglesia veían a Jesús hasta debajo de las piedras. Y eso influenció en nuestra comprensión e interpretación de la Biblia. Entonces, ¿cuál es el verdadero contexto para interpretar la Biblia? Dice: eso podría ser difícil de escuchar, y sé que esto es algo que es escandaloso para algunas personas, y yo sé que puede ser algo que nos incomode escuchar esto, lo que estoy mencionando, de que toda la vida hemos interpretado el texto bíblico de forma errónea. Vamos a ver. Dice: esto puede ser difícil de escuchar, pero la historia cristiana y el pensamiento cristiano no son el contexto de los escritores bíblicos, por lo que no puede ser el contexto correcto para interpretar lo que escribieron. Y eso es algo cierto. El contexto cristiano no es el contexto para poder interpretar el texto bíblico, principalmente lo que es la Biblia hebrea, que se ha alegorizado demasiado, se ha cristolizado demasiado, tratando de comprender el texto de forma cristocéntrica. A nivel teológico puede ser algo razonable, pero a nivel hermenéutico y exegético, de hecho la exégesis nos dice de que tenemos que extraer la idea original que el autor escribió, y realmente no estamos extrayendo esa idea original cuando nosotros le metemos estos lentes de interpretación, que es nuestro lente del cristianismo. Ya hablamos un poquito acerca de los padres de la iglesia. Fueron los primeros teólogos, y yo he visto que condenamos mucho a los padres de la iglesia porque utilizaban el método alegórico, pero también a ellos les debemos el interpretar el texto bíblico de manera cristocéntrica. Ellos fueron los que dieron los pasos para poder interpretar de esta manera. Un ejemplo claro que tenemos de cómo se ha alegorizado el texto bíblico, se ha cristolizado el texto bíblico, es acerca del libro de Cantares. ¿Por qué no escuchamos ninguna predicación del libro de Cantar de los Cantares que tenemos en la Biblia hebrea?
Esto fue escandaloso tanto para el judaísmo en desarrollo, el judaísmo rabínico en formación, como también para los primeros padres de la iglesia. Es un libro que literalmente habla de sexo, es explícito, pero la forma de interpretar este texto por medio de la patrística y los primeros cristianos, y que nosotros también hemos heredado, es de forma alegórica, diciendo de que el amor que se demuestra en el libro de Cantar es la relación de Cristo con su iglesia. Textos que no fueron escritos para hablar de Cristo ni siquiera la iglesia. Probablemente eran textos que eran utilizados en ciertos rituales de fertilidad parecidos a los cultos paganos que también se practicaban en el antiguo Israel, hablando acerca de las prostitutas del templo. Un tema que es candente, yo sé, pero que probablemente ese texto haya sido usado para esos tipos de cultos y de alguna manera terminaron en lo que es la Biblia hebrea, y eso causa un problema hermenéutico: cómo interpretar un libro de sexo en un libro sagrado. Entonces ahí entran los padres de la iglesia también, y desde esa época hasta hoy el libro de Cantares se ha tomado de forma alegórica, tratando de desviar la verdadera intención del redactor de este texto. Entonces tenemos esta Biblia patrística que salió de Editorial CRIE. Es buena, es excelente, tiene la interpretación de los primeros teólogos del cristianismo, pero vamos a encontrar más comentarios, notas de forma cristológica, que probablemente no sea realmente lo que la exégesis que hoy nos ha enseñado. Tenemos que interpretar según lo que el autor original tenía que decir. Entonces tenemos esta Biblia, la pueden consultar para saber cómo interpretaban los primeros teólogos, los padres de la iglesia, pero vamos a encontrar notas de tipo cristológicas. Para un sermón puede funcionar, para un estudio devocional puede funcionar, pero realmente para interpretar el texto bíblico realmente no nos puede ayudar en mucho. Dice: el contexto adecuado para interpretar la Biblia no son los padres de la iglesia. Vivieron 1000 años o más después de que se escribiera la mayor parte del Antiguo Testamento. Interesante. Menos de media docena de ellos podían leer hebreo. No sabían leer hebreo varios de los padres de la iglesia. El periodo del Nuevo Testamento estaba a un siglo o más de distancia de importantes teólogos primitivos como Ireneo y Tertuliano. Agustín, posiblemente la figura más famosa de la iglesia primitiva, vivió 300 años después de la conversión de Pablo. Y esto es algo también interesante de comprender. La clave hermenéutica, el contexto hermenéutico, no se encuentra en el cristianismo, tampoco se encuentra en los padres de la iglesia, aunque lastimosamente sabemos que a nivel teológico, pues es cómo se desarrolla la teología, la interpretación teológica de los textos. Pero si nosotros queremos saber realmente la exégesis de un texto bíblico, no podemos confiar realmente en los padres de la iglesia. Ya vimos por qué. Realmente no vivieron en la época de Israel, no estuvieron en contacto de la cultura judía, no estuvieron o no supieron algunos textos en los idiomas originales, y principalmente ellos interpretaban de forma alegórica y cristocéntrica. Y nosotros heredamos mucho de esos primeros intérpretes, pero realmente no es el contexto adecuado para interpretar la Biblia. Yo sé que es algo que incomoda, pero que tenemos que aceptar la realidad histórica del desarrollo teológico. Dice:
Además, a menudo respondían a los problemas intelectuales de su propio tiempo cuando escribían sobre la escritura, no mirando hacia atrás al contexto bíblico. Y esto es algo real. La manera de interpretar de los padres de la iglesia fue principalmente cristocéntrica. A ellos no les interesaba el contexto cultural de la Biblia, no les interesaba de que Jesús era un judío de la época del periodo del segundo templo, tampoco les interesaba saber de que Moisés era un personaje de hace 2000 años de antigüedad, era un israelita, ni siquiera era judío, el judaísmo ni siquiera existía en la época de Moisés. Y entonces se descuidan todos esos elementos hermenéuticos y exegéticos, y los padres exageraban en la forma de interpretar el texto, siempre con la mira en la figura de Jesús, aunque el texto no tuviera nada que ver con Jesús. Tenemos otros contextos. Todos nosotros tenemos contextos. Ya hablé acerca del contexto pentecostés, el contexto presbiteriano, el contexto luterano, el contexto aún de las sectas que tenemos hoy en día, el mormonismo, el testigo de Jehová. Todos ellos van a llegar a una conclusión donde ellos tienen razón. ¿Por qué? Porque ese es el tipo de contexto a la hora de interpretar la Biblia. Y no los puedes quitar de ahí. La manera correcta de interpretar según es su propio contexto. Pero hay otros contextos interesantes. Muchas veces hemos escuchado de los movimientos rabínicos. Aún se ha mezclado el cristianismo con cierta tendencia a imitar algunas costumbres judías o rabínicas. Pero algo que desconocemos o se desconoce es de que el judaísmo rabínico no era el judaísmo de la época de Jesús, no era el judaísmo de la época de Moisés y mucho menos de Abraham. El judaísmo rabínico tiene su propio contexto de interpretación. Surge principalmente en el siglo I, en el siglo II al V se escriben sus literaturas, el Talmud y otras literaturas del movimiento judío rabínico, que dista mucho de lo que es realmente el contexto bíblico. El judaísmo que existe hoy, lamentablemente, yo sé de que esto incomoda. No es el mismo judaísmo de la época de Jesús, ya es un judaísmo muy diferente. Es más, el judaísmo rabínico tiene muy poco de lo que realmente fue la época de Jesús. Es más, hay algunos autores que comentan de que el judaísmo ya es un judaísmo que modificó algunas costumbres, algunas interpretaciones, tratando de disminuir la figura del personaje de Jesús. Y entre esos conflictos entre el judaísmo rabínico y el movimiento cristiano hay esa transformación también en el movimiento rabínico, y que le resta importancia el contexto para interpretar la Biblia. Y yo sé de que hay ciertos cristianos que copian ciertas conductas o ciertas tradiciones supuestamente judías, rabínicas, pero realmente esto es realmente algo que no realmente debemos que hacer nosotros como cristianos. Hebraizar el cristianismo. Realmente el texto del evangelio griego es de cultura helenística, muy diferente al hebreo, y nosotros queremos leer bajo esos contextos de tradiciones judías del siglo II al siglo V después de Cristo, cuando Cristo vivió el primer siglo, en la época intertestamentaria, donde ni siquiera existía un judaísmo. Habían varios judaísmos, varias sectas del judaísmo,
y nosotros queremos interpretar bajo esos lentes, entonces también no podemos interpretar. Y yo sé de que hay una carga teológica también en los escritos judíos, pero cito nuevamente al doctor Osborne, que tiene un libro que se llama La espiral hermenéutica, que nos dice de que no podemos interpretar la Biblia bajo las supuestas tradiciones judías rabínicas. Y esto es algo que es escandaloso tal vez para alguien que le gusta las tradiciones judías, pero el doctor Osborne es claro, no podemos interpretarlo. Los que se han empapado un poco de esta literatura van a encontrar algunas referencias hermenéuticas que realmente están sacadas realmente de contexto, las interpretaciones judías, argumentando de que existió una tradición oral y una tradición escrita, que la Biblia es la tradición escrita y que la tradición oral fue transmitida por los sabios judíos hasta el día de hoy, cosa de que realmente ningún académico acepta. El doctor Osborne es el principal que refuta esta forma de interpretar la Biblia. Entonces, esto también es importante e interesante que conozcamos nosotros, de que tanto a nivel ortodoxo no podemos interpretar el texto bíblico bajo los lentes de movimientos rabínicos que supuestamente tienen la absoluta verdad. Entonces, no podemos considerar los movimientos rabínicos tanto de forma tardía o la de la Edad Media. Y también es esto algo también que incomoda. Tampoco el contexto es la Reforma, la época de Lutero, Calvino, Ringo o los anabatistas. Yo sé que esto es algo que incomoda porque me dirán entonces cómo vamos a interpretar la Biblia. Más adelante vamos a dar la clave interpretativa, pero estos son los lentes denominacionales de cómo la tradición cristiana ha tratado de interpretar la Biblia de forma dogmática, de forma teológica. ¿Es correcta o no es correcta? A nivel teológico es lo que se hace, pero si nosotros queremos saber realmente lo que dice el texto bíblico, no podemos considerar ni tener ideas preconcebidas al momento de interpretar el texto bíblico. Dice, no es la época de los puritanos, no es el evangelicalismo en ninguno de sus sabores, no es el mundo moderno en absoluto. Y ese es otro punto también, interpretar la Biblia bajo los ojos del mundo moderno, de las supuestas ciencias, y aquí entra la apologética, ¿no? Tratando de defender lo indefendible. ¿La Biblia habla de ciencia? No. ¿Trató de hablar de ciencia? No. ¿Pudo haber hablado de ciencia? No. ¿Por qué? Porque la cultura, la época y el tiempo son muy diferentes a los que nosotros estamos hoy en día acostumbrados. Por eso es que encontramos literaturas mitológicas, literaturas etimológicas, en el texto de la Biblia hebrea, porque era una cultura con el pensamiento de forma primitiva. Y muchos hemos querido ver ciencia, de que si la Tierra es plana, que si la Tierra es redonda, de que si la teoría de la evolución, si la teoría de la adaptación de las especies, el origen de la humanidad. Realmente el texto bíblico nos da un origen de la humanidad según la perspectiva, la cosmovisión y la cosmogonía de un pueblo antiguo que en ningún momento trató de explicar lo que es el desarrollo de la ciencia en cuanto a algunas teorías que tenemos hoy en día. Pero a nivel apologético hemos tratado de refutar, ¿no?, a los que dicen la teoría de la evolución, y aún nuestros propios pastores tal vez nos dicen, bueno, antes era más marcado, hoy no, ya no lo he escuchado, pero antes sí estaba muy marcado la predicación de que están en contra de lo que nos enseñan en la escuela, en contra de las ciencias acerca de la evolución del hombre,
que es una doctrina del demonio, pero realmente nosotros queremos ver algo que realmente no existe acerca de la historia del Génesis, de la creación. Tenemos ahí una serie de videos que vamos a analizar a profundidad lo que es el Génesis y lo que es la mitología antigua. Entonces, después de ese anuncio, pues está claro de que nosotros no podemos eh, hablar de ciencias con la Biblia. Tiene algunos elementos creíbles, claro, como toda cultura, acerca de algunos elementos que son hechos reales, pero también tenemos otros que simplemente la Biblia no intentó hablarnos de ciencia, es un libro de fe y para las personas creyentes, de una perspectiva teológica, pero en ningún momento nos habla de una creación material literal. Es más, es probable que sea la historia del Génesis un mito inspirado en literaturas mesopotámicas, babilónicas, que fueron adaptadas según la cosmogonía del pueblo de Israel en el exilio y que al final quedó plasmada en lo que es el libro del Génesis. Y entonces podemos nosotros aceptar también algunas cuestiones científicas que se nos enseña en algunas universidades acerca principalmente del origen de la humanidad. Entonces no podemos interpretar la Biblia bajo nuestros ojos modernos o querer ver lo que la ciencia ha descubierto hoy en día. Entonces, ¿cuál es el verdadero contexto? Y eso es algo interesante y algo que últimamente hoy en día está de moda. Hoy en día está de moda esto y es algo que realmente me da mucha alegría de que el pueblo cristiano ya está hablando de contextos culturales, porque es donde se dio origen la Biblia que tenemos. Nuestra Biblia no surgió en la época, en el siglo II, en el siglo III, no se escribió o surgió en la época de la Reforma, en la Edad Media, no surgió hoy en día, sino que se escribió en una época, un tiempo y en una cultura muy diferente a la nuestra. Y ese es el verdadero contexto. El contexto adecuado para interpretar la Biblia es el contexto de los escritores bíblicos, el contexto que produjo la Biblia. Cualquier otro contexto es ajeno o al menos secundario. Y esto es interesante. Este es el verdadero contexto que nosotros tenemos que interpretar la Biblia. Y posteriormente nosotros ya hacemos una hermenéutica dogmática o una contextualización dogmática según nuestra inclinación teológica, pero reconocer la verdadera intención y el verdadero mensaje del texto bíblico. Entonces, este es el verdadero contexto que tenemos que tener en cuenta. El mundo de los escritores bíblicos. Tenemos descripciones de los querubines. ¿Qué eran los querubines? Eran seres alados. Pero ¿cómo los describimos hoy en día? Los describimos probablemente como seres antropomórficas, que tienen alas, que tienen una aureola en la cabeza, pero eso es lo que nos han vendido a través del desarrollo teológico y aún en nuestra propia cultura. Cosa que realmente cuando hablaban de estos seres, hablaban de seres míticos, seres sobrenaturales también, con una descripción de lo que eran estos seres en el antiguo cercano Oriente. Tenemos los famosos eufemismos que hemos hablado también en el programa, como los eufemismos son formas de disminuir el impacto emocional del lector del texto bíblico y nosotros lo tomamos de manera probablemente literal cuando es un eufemismo. Tenemos tenemos un ejemplo también que lo tenemos aquí. Vamos
a regresarnos al último texto. Este es un texto que ha sido discutido realmente múltiples veces. Se han hecho debates teológicos, se han hecho debates entre cristianos y judíos acerca de este texto tan polémico, pero que en su tiempo probablemente no haya sido polémico. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de la interpretación bíblica, en la época de los primeros cristianos, aún de los redactores del Nuevo Testamento, estaban interpretando de forma cristológica, y también posteriormente los padres de la iglesia también trataban de ver a Jesús en todas las profecías, cuando probablemente la intención del autor no tenía nada que ver con el personaje de Jesús, pero nuestros lentes denominacionales, nuestros lentes teológicos, hemos querido ver aquí una profecía del Mesías acerca del siervo sufriente. Y de parte de los judíos, también ellos han querido ver aquí al pueblo de Israel. ¿Quién era el siervo sufriente? ¿Era el pueblo de Israel o era Jesús, el Mesías? Entonces aquí podemos ver este ejemplo claro de lo que estaba hablando, de cómo ha evolucionado la forma de interpretar, y que en muchas ocasiones nosotros queremos interpretar bajo nuestros ojos y desarrollos teológicos, cuando en realidad tenemos que conocer el contexto de los escritores bíblicos. Una opción interpretativa aquí es de que no tiene nada que ver con el Mesías, como tampoco con el pueblo de Israel, y probablemente este texto ni siquiera lo escribió el profeta Isaías. Probablemente fue escrito por una escuela de seguidores del profeta Isaías, los famosos hijos de los profetas, escuelas proféticas que también la Biblia nos habla, que probablemente uno de ellos haya escrito este texto, y que la intención no era hablar de un Mesías, no era hablar del pueblo de Israel, y que la intención de este personaje era hablar de la misma muerte del profeta Isaías, teniendo en cuenta de que este texto no lo escribió Isaías, lo escribió alguien que conoció la historia final de cómo terminó el profeta Isaías. Y entonces en el desarrollo interpretativo, teológico, denominacional y aún de los diferentes grupos de religiones, han querido ver ahí algo que el autor original no tenía nada que ver o no tenía la intención de demostrar, y probablemente está hablando aquí de la muerte del profeta Isaías. Y yo sé que esto es difícil de creer, pero es solamente un ejemplo de cómo se puede malinterpretar un texto bíblico y surgir los debates, grandes debates teológicos acerca de quién son esos personajes, Jesús el Mesías o el pueblo de Israel, el pueblo sufriente. Si nos vamos a la idea original, es probable de que ni siquiera esté hablando de estos dos personajes, sino que nosotros le metemos una interpretación según el desarrollo teológico que nosotros tenemos. Entonces, como nos dice la presentación, cualquier otro contexto es ajeno o al menos secundario. El texto bíblico fue producido por personas que vivían en el antiguo cercano Oriente y alrededor del Mediterráneo entre el segundo milenio antes de Cristo y el primer siglo. Para entender cómo pensaban los escritores bíblicos necesitamos aprovechar ese contexto. Y eso es lo que nosotros tenemos que considerar. También considerar el texto bíblico bajo el contexto de la Biblia para poder conocer la intención del escritor bíblico. Ya después, si nosotros queremos
meterle hermenéutica dogmática o teología, también es válido. Pero también tenemos que reconocer de que el texto bíblico tenía una sola interpretación. Y hoy en día yo creo que se puede hablar un poco del contexto cultural de la Biblia. Anteriormente este tema era un tema que causaba polémica, me acuerdo que yo todavía empecé este canal entre la etapa en desarrollo de estos temas y etapas donde todavía hay cierto sector que no les gusta que hablemos de estos temas y realmente se resistían a poder aprender un poco acerca del contexto cultural de la Biblia, como el contexto en el cual nosotros podemos interpretarla. Y hoy en día hemos visto de que esto ya se está perdiendo un poco gracias a algunas editoriales que han publicado algunos libros, algunas Biblias de estudio que tienen la temática de hablar acerca del contexto en que se originó. Ya podemos escuchar acerca de mitos, mitologías, literatura comparada, religiones comparadas, y ya no nos escandalizamos como antes. Pero hace unos 10 o 15 años atrás, todavía había ese prejuicio en cuanto a esta forma de interpretar el texto bíblico. De hecho, salió una excelente Biblia de estudio que lastimosamente no tuvo mucho éxito y la descontinuaron. Se llama la Biblia de estudio arqueológica. Una excelente Biblia, ya no tenemos esta Biblia en el mercado. Si ustedes logran ver esta Biblia tanto en español o en inglés, aprovechenla, es una excelente referencia. Hoy en día salió la Biblia de estudio del contexto cultural, pero esa Biblia ya lleva un tiempito en inglés, solo que apenas se tradujo al español por John Walton y Craig Skinner, me parece, el profesor Craig Skinner, los dos doctores tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, que últimamente esos libros han despertado un poquito la disminución de los prejuicios en cuanto al estudio de religiones comparadas, literaturas comparadas, crítica histórica y paralelismos culturales. Y entonces esto es también algo interesante. Esperemos que más adelante podamos ya no tomar estos temas con pincitas, sino hablar claramente de lo que el texto, cuál era la idea original del texto bíblico. Los estudios críticos y los contextos bíblicos. Estamos en una mejor posición que cualquiera de nuestros antepasados, hablando acerca del desarrollo de la interpretación bíblica. Anteriormente los cristianos o personas interesadas en el texto no tenían tantos recursos literarios, no tenían algunos descubrimientos que se han hecho hoy en día, y nosotros estamos en la mejor época para poder estudiar el texto bíblico en su contexto original. Vivimos en una época en la que se han descifrado los idiomas de las principales civilizaciones que florecieron durante la vida de los escritores bíblicos. Podemos aprovechar la introducción intelectual y cultural de esas civilizaciones. Hablando de la Biblia hebrea, tenemos los descubrimientos en Nuzi, los textos de Ugarit, que nos abren un panorama a poder comprender cómo era el mundo en el que vivían las personas de la Biblia hebrea. Tenemos algunas literaturas muy importantes que fueron descubiertos recientemente en Qumran acerca de estos manuscritos que nos hablan y nos dan contexto de la forma de pensar
del periodo de la época de Jesús y de la época intertestamentaria, y nos ayuda a comprender cómo era este desarrollo literario. Entonces vamos a continuar. Dice: esa producción es enorme, millones de palabras, podemos recuperar el contexto de la cosmovisión, su marco cognitivo en lenguaje académico de los escritores bíblicos como nunca antes. Entonces, como menciona la presentación, estamos en el mejor momento de poder estudiar ese contexto. Y aquí entra una situación interesante acerca de todos esos descubrimientos, tanto arqueológicos como no arqueológicos, literarios, de religiones comparadas. Y es la importancia de cómo el pueblo cristiano, el pueblo evangélico, rehúsa a poder estudiar el texto en su contexto, y en muchas ocasiones solamente, aunque suene algo que incomode, nos habla acerca de interpretar el texto por medio del Espíritu Santo. El manual se me fue el avión. El manual de predicación expositiva de Editorial CRIE, que el mismo autor escribió un libro que se llama Manual de Hermenéutica, nos dice de que el Espíritu Santo va a iluminarnos mejor la comprensión de los textos bíblicos, siempre y cuando nosotros hagamos la tarea correcta de poder estudiar los pasos de la hermenéutica consultando otros tipos de literaturas. Si el mundo cristiano evangélico a veces rehúsa a consultar otros libros, hablando de comentarios, hablando de guías de estudio, hablando de diccionarios, enciclopedias, idiomas originales, mucho menos se interesa a realizar el estudio comparado de literaturas que se han descubierto hoy en día, principalmente hablando de los pseudoepígrafes, los deuterocanónicos, la apócrifa y múltiples literaturas que no entraron al canon tanto de la Biblia hebrea como del Nuevo Testamento. Entonces tenemos que reconciliar también el estudiar el texto bíblico bajo los diferentes contextos, literaturas que también se han encontrado y que nos arrojan luz en cuanto a la comprensión del texto bíblico. Entonces acá tengo unas imágenes solamente para demostrar que la forma de ver de los escritores no era nuestra misma manera de ver. Tenemos la cosmovisión egipcia del lado izquierdo y tenemos la cosmovisión israelita del lado derecho, y no solamente israelitas sino de varios pueblos también que tuvieron contacto, y quiero que vean que es muy diferente a lo que nosotros vemos hoy en día, y de ahí salen ciertas creencias extrañas al no considerar el contexto cultural de la Biblia hebrea como también del Nuevo Testamento, hablando principalmente de cuestiones que queremos ver. Por ejemplo, la tierra es plana. Porque algunos creen de que la tierra es plana, probablemente por la descripción que algunas veces da la misma Biblia, pero como vemos son cosmovisiones muy diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados. Entonces ese ha sido el tema de esta noche, de esta velada académica. Acabamos de terminar esta pequeña transmisión y me parece algo muy bueno que nosotros consideremos realmente el contexto en el cual se desarrollaron estos textos bíblicos. Y yo creo que debemos de quitarnos la idea de que el estudiar el texto bíblico bajo el contexto cultural es una herejía o es un sacrilegio o empezamos a demonizar
a algunas personas que nos hablan acerca de de esta interpretación bajo el contexto cultural. Tenemos algunos muy buenos libros para consultar sobre el contexto cultural. Por acá tengo una. Este libro es una de mis favoritas. Quiero que vean que tiene un buen contenido. Fue escrito por dos autores, a uno de ellos que es muy conocido en el mundo académico, que es John Walton, a Víctor Mateo y Mark Chavalas. Pero estos otros dos no conozco otras obras, pero sí he consultado mucho la obra de John Walton, que nos habla del contexto cultural. Salió lo que es la Biblia de estudio del contexto cultural. Me parece que es el mismo autor. Pero si ustedes tienen las posibilidades, puedan adquirir este libro que también nos va a ayudar a comprender demasiado lo que es el contexto. Realmente recomendable y se lo recomiendo a toda persona que quiera estudiar seriamente el texto bíblico. Si no la puede conseguir, este solamente es el Antiguo Testamento. Hay un tomo del Nuevo Testamento que fue escrito por el doctor Craig Skinner. No son especializados que digamos, wow, es la alta academia, pero por lo menos tiene los elementos que nos van a ayudar a comprender algunas cuestiones culturales en el texto bíblico, para que al rato no me digan de que no, pues este libro, hay muchos otros, pero en español lamentablemente son uno de los mejores que tenemos en español. Otra de las cosas también que tenemos que hablar acerca del contexto es quitarnos el miedo, quitarnos el hecho de demonizar el estudio bíblico, académico, crítico. Yo creo que ya estamos en una época donde debemos de considerar también que el estudio crítico académico es algo importante para comprender lo que es el texto bíblico. Lastimosamente hay ciertos sectores o hay ciertos grupos que utilizan el estudio crítico para hablar mal de las personas creyentes. Pero sin embargo, las famosas ciencias bíblicas o la crítica bíblica realmente nos abre a un panorama más amplio para poder comprender cómo se desarrollaron esos textos que nosotros hoy en día las tenemos como norma de fe, y también para comprender el proceso en que se desarrollaron y la transmisión y el contexto y toda esa historia, toda esa gama de variaciones en el estudio bíblico nos ayuda a comprender dónde estamos hoy en día y por qué creemos lo que creemos, y no demonizar pues a las personas que se dedican a traernos este tipo de contenido. Entonces me dio mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos hasta la próxima.